Buenos días, o buenos mediodías ya. Damos paso a una nueva sesión en el Congreso y en primer lugar me gustaría saludarles, manifestarles la gran satisfacción y el honor que me produce estar sentado en esta mesa junto a una autoridad tan competente como Javier Elzo, y dar paso enseguida, aunque primero me gustaría justificar una vez más la presencia de BBVA en esta sala y en este congreso. En el banco enfocamos la responsabilidad social desde el punto de vista de trabajar por un futuro mejor para las personas. Nuestro foco corporativo está centrado en el ámbito familiar, al que consideramos como una plataforma básica de convivencia y de futuro. A los proyectos de vida y a las necesidades básicas de las familias se dirige nuestro apoyo a la comunidad, con especial dedicación a las más necesitadas y a los colectivos más vulnerables, entre otros, a través de las distintas colaboraciones que hacemos o que tenemos con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el de adolescentes. La problemática del adolescente es tema frecuente de conversación, pero mi opinión personal es que no se habla lo suficientemente con ellos. Tal vez porque los que acumulamos juventud tenemos memoria selectiva sobre esta fase de nuestras vidas, en donde se han producido impactantes experiencias emocionales, aquellas que nunca se olvidan. Son historias de coraje, de sacrificios, de angustias espirituales e ideológicas, de conflictos familiares y, cómo no, de amores y de desamores. En la adolescencia se experimentan sensaciones producidas por alegres descubrimientos y o por frustraciones. Nacen nuevos ídolos y desaparecen otros, con toda su carga de emociones, sentimientos encontrados e impactos que muchas veces noquean, como bien nos hace ver la propia FAD. De todo esto, mucho más que yo sabe Javier Elzo, sociólogo e investigador social, cuyos estudios se han encaminado hacia los valores y la juventud, con libros hoy referencia obligatoria en estas áreas como Hijos y padres, comunicación y conflictos, Más allá del botellón y El silencio de los adolescentes. Su ponencia de hoy es ampliación y complemento de este último trabajo. Pues bien, sabemos que buena parte de los adolescentes responden con silenciosa pasividad al hecho de no encontrar modo y espacio de expresión ante unos padres que consideran están superados por los vertiginosos cambios del entorno social. Todo ello desemboca en un alejamiento progresivo alimentado por comportamientos, juicios y estado de ánimo poco creativos. Eso que Javier Elzo llama el grito de adolescentes. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Y ya me da un poquito de vergüenza, porque eso de la autoridad yo creo que es razón de la edad. Y empiezo a ser, no he hecho el cálculo exacto, pero no sé si entre los ponentes y en la sala habrá media docena que tenga más edad que yo. Lo que hace es clamarle a mi hija cuando me dice en euskera, ¿cómo es posible que yo voy a hablar de adolescentes cuando tengo 63 años? Y la verdad es que no deja de sorprenderme a mí también, pero ya estoy cada vez más en colectivos en donde toda la gente es más joven que yo y sigo hablando de adolescentes, ¿no? Intenté en alguna ocasión empezar a hablar de la gente de mi edad, pero la verdad es que tengo menos eco y menos éxito, porque si bien es cierto que hay niños mimados y niños consentidos, hay también mayores consentidos y abuelos consentidos y abuelos mimados, con la gran diferencia de que los abuelos soportan más difícilmente que los jóvenes que se les diga que son mimados. Y entonces tengo siempre conflictos cuando hablo con los mayores, porque cuando les digo cosas que no les gustan se me enfadan muchísimo más que los jóvenes.
Con lo cual estoy condenado a seguir hablando de adolescentes. Hace 5 años publiqué un librillo que titulé El silencio de los adolescentes. Y llevaba un subtítulo que decía lo que no cuentan a sus padres, y a través de análisis secundarios de datos de trabajos anteriores y de una encuesta ad hoc que hice a un grupo bastante reducido de adolescentes, concluí básicamente 2 cosas. Primero, que los silencios de los adolescentes no eran mayores que los de los adolescentes de generaciones anteriores. Bien al contrario, yo sostuve que incluso dentro de una falla evidente de comunicación en el seno de muchas familias, que no de todas, y de una comunicación que se movía básicamente entre la excepcionalidad de algún hecho alarmante y la banalidad de las prisas, de hecho en las familias yo concluí que había una espontaneidad que no teníamos hace 30 o 40 años. Mis hijos me dicen a mí cosas que yo nunca he dicho a mi padre, pero no solamente de falta de respeto, sino simplemente de conversación informal, de hablar de cosas, ¿no? Mi hijo y mi hija. Pero también concluí que si no había más comunicación en el seno de la familia, no era tanto porque los hijos no quisieran comunicar, conversar, cuanto por el hecho de que los padres no solo no aciertan a la hora de abordar la comunicación, queriendo muchas veces saber todo lo que hacen sus hijos. Hay más las madres que los padres, y muchas veces en los momentos más inadecuados, sino algo que incluso puede ser más grave, y es que los padres de alguna forma tenían miedo a abordar los planteamientos de comunicación con sus hijos, pues se sentían desarmados ante la acuidad y la pertinencia de algunos de sus planteamientos, la profundidad de algunos de sus silencios, ante la angustia de sus interrogantes, mudos o expresados. A veces perciben a sus padres manifiestamente superados por la vertiginosa velocidad de los cambios culturales, padres que no entienden las nuevas maneras de disfrute del tiempo libre en los jóvenes de hoy, padres que están cansados de tanto correr a izquierda y derecha para mejorar su nivel de vida y el de su familia, pero que ven descender la calidad de vida de todos. Padres acaban tirando la toalla, con la que no saben hacer otra cosa que trasladarla a la escuela. Sabido que la escuela no educa, la escuela no tiene autoridad, etcétera, etcétera. Dicen los padres. A los responsables de los grupos juveniles, a la administración, a quien sea. Pero el responsable es otro. El nivel de la conversación de los hijos con sus padres es como es en muchas ocasiones, no solo ni principalmente por el modo de ser de los hijos, sino fruto y consecuencia de las propias limitaciones de los padres. Pero no es menos cierto que esa ausencia de comunicación se da también en otros niveles, incluso entre los jóvenes cuando están entre sí, solos en sus espacios propios. Maffesoli lo escribe con su perspicacia conocida diciendo que le lie fait lien, que yo traduzco diciendo que el espacio crea el engarce, el tipo de engarce. Ese espacio joven también descrito por los antropólogos catalanes, aquí ha estado con nosotros Feixa y Oriol, Pallarés, etc., exige también que la comunicación sea más que epidérmica, funcional u orgiástica, para que sea comunicación en la que la razón y la palabra tengan posibilidad de emerger. Un espacio con determinados condicionantes de silencio e intimidad que cada día, con mayor profusión en contra de lo que parece, exigen a mi juicio los jóvenes. Ellas más que ellos, pero ellos también. No al modo de suplantación y rechazo del espacio de comunicación fusional y orgiástico, sino al modo de complementación, de secuenciación diferente de un tiempo nocturno en gran medida. Buscan en definitiva espacios diferentes donde se den comunicaciones diferentes con engarces
diferentes. Como diría Oriol, el amigo que nos habló ayer de Proyecto Hombre de Barcelona, con vínculos diferentes. Por dar un ejemplo que he trabajado últimamente el botellón, más allá de razones económicas que también, de búsqueda de libertad y de intimidad que también, el botellón es un espacio de comunicación verbal que la actual generación adolescente reclama con fuerza. Estar con los amigos en plan tranquilidad y no tener que gritar para que te oigan, como dice una chica de 16 años, más aún como indica este otro chico de 18. El problema es que, digamos, Manuel, que siempre se pasa con los litros y nos jode con el botellón, pues se pone pedo. Tendremos que echarlo del grupo. Y empezará a haber, de pronto, diferenciación grupal. Tendremos botellones diferenciados, en donde habrá chicos y chicas que dirán, este no, sí que vaya por ahí. Es el segundo espacio, donde las relaciones son otras, las demandas son otras y las exigencias son otras. Estas demandas, estas exigencias, estas querencias conforman también los diversos universos simbólicos de los adolescentes y que explican y dan cuenta de sus comportamientos, de sus juicios, de sus estados de ánimo, de lo que he llamado los gritos de los adolescentes, un poco para decir, y en confrontación, que no todo es silencio y que tras el silencio hay también gritos, muchas veces mudos, gritos mudos, como el grito del suicidio, por ejemplo, tema que me preocupa y me va a ocupar los próximos meses, y gritos ruidosos, que esos son más conocidos. ¿Cuáles son esos gritos, esos universos simbólicos de los adolescentes y jóvenes españoles de hoy? ¿Cuáles sus iconos referenciales? Son cuestiones que me ocupan actualmente y que me ocuparán los próximos meses, en base a 3 trabajos de campo distintos. El primero, promovido por la Fundación Santa María, con trabajo de campo en febrero y marzo de este año 2005, será el libro que se titulará Jóvenes Españoles 2005 y que espero que saldrá en librería en febrero o marzo del año próximo. Me han prohibido que hable de él. Alguna cosa diré. La FAD está llevando a cabo un estudio similar sobre valores y drogas, con un universo similar al del estudio anterior. El test piloto ya se realizó y el trabajo de campo ya se ha hecho, y está Pepe Navarro que lo ha hecho. Ya tenemos los primeros resultados, los tengo encima de la mesa, pero tampoco puedo hablar de ellos. Esperábamos juntarnos ayer con Eusebio Mejías, que es el director de este segundo estudio, pues para ya concretar algunas cosas, factoriales, etcétera. Y yo no sé cuándo estará en la calle, pero supongo que estará en la calle pues aproximadamente los mismos meses en que estará en la calle el estudio de la Fundación Santa María. Será un estudio precioso, el de la FAD, porque si acertamos en los análisis, hemos trabajado con iconos juveniles, hemos trabajado con modelos de futuro de los jóvenes, hemos trabajado, como vamos a trabajar, con quiénes son los colectivos con los que se quieren identificar en el futuro. Si acertamos, Pepe, vamos a hacer un buen trabajo. Y el tercero, tengo un trabajo de campo cualitativo, esta vez 250 escolares aproximadamente, en 8 centros docentes de secundaria, públicos y privados, de diferentes puntos de España. Apenas me he asomado de ellos y algunos de los textos que les he dicho arriba provienen de ese estudio. Yo espero trabajar en este libro, que será sobre los adolescentes, y quisiera titular Los gritos de los adolescentes, en el verano del año 2006, y que por estas fechas esté en librerías. Este congreso, esto que les voy a decir aquí, no es sino una especie de introducción a esto,
y yo les prometo que a las 2 menos cuarto me callo como un muerto allí donde haya llegado. Y bueno, si ustedes me hacen alguna sugerencia o me quieren hacer algún comentario sobre lo que voy a decir inmediatamente, pues les agradeceré mucho y lo agradeceré públicamente cuando escriba ese libro. Mi correo electrónico, que no está en ningún lado, pero es fácil de retener, javierelzo@telefonica.net, javierelzo@telefonica.net. Entonces, yo tengo aquí, como tiene el texto escrito, voy muy despacio, y siguiéndole, una vez aprendí esto de Jaume Funes: cuando llega la hora te caigas y se acabó, no va a pasar nada. Entonces, yo tengo una cuestión previa y 3 temas, como verán la cuestión previa es si cabe hablar de nuevos adolescentes, y es lo que quisiera básicamente compartir con ustedes. Luego tengo otras 3 cuestiones. La primera es si son felices los jóvenes, algo que ya abordé en Valencia en un congreso que me invitó a De la Cortina y me hizo pensar mucho sobre esto. La autoimagen que tienen los jóvenes de sí mismos y la importancia de los espacios propios. Sería el tercer punto. Hasta donde llegaré. ¿Cabe hablar de nuevos adolescentes? Porque yo vengo pensando que los adolescentes de ahora, los que han crecido en el cambio de milenio, y no quiero dar ningún valor al hecho del milenio, presentan algunas características nuevas. Los que han tenido la paciencia de seguirme y de leerme saben que yo suelo partir de 3 tesis de fondo: la tesis de la singularidad, la tesis de la diversidad y la tesis de la socialización. La de la diversidad viene a decir que no existe la juventud, sino que existen jóvenes, que no existe la adolescencia, que existen adolescentes, como que no existe la vejez, existen viejos. O sea, es la butada de Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. La juventud no es sino una palabra, es mentira, es más que una palabra, se lo aseguro. Yo me doy cuenta cuando estoy con mi hijo y no funciona el ascensor de mi casa, como digo muchas veces. Él sube de trompicones. O cuando veo a los jóvenes subir en el metro, esas escaleras terribles, y van por la mitad dando en saltos, y yo, con mis kilos y mis años, vaya que sí existe la juventud. Pero es cierto que no todos son iguales, ya la importancia de tipologías, y a ver si hacemos una buena tipología, Pepe, que te veo aquí en primera fila, en valores sociales y drogas. La tesis de la singularidad viene a decir que los jóvenes son como son en razón del contexto en el que han crecido. Es una obviedad, pero difícilmente, por eso cuando hacemos todo tipo de comparación de los jóvenes españoles con los americanos, de los vascos con no sé quién, de los de ahora con los de hace 40 años, mire usted, si usted no me contextualiza esa juventud, usted no puede hacer la comparación. Por eso yo soy muy crítico cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, de juventud y violencia, y me comparan todos con datos americanos. ¿Y por qué me comparan ustedes con datos americanos? ¿Por qué no me los comparan con los franceses, o con los portugueses, o con los italianos, que están mucho más cerca de nuestra cultura? Lo que hay que escribir en inglés. Vale, de acuerdo. Bueno, es otro problema. Entonces, la tesis de la contextualización, y luego viene la tesis de la socialización. Es absolutamente fundamental saber cuáles son los diferentes agentes de socialización para los diferentes tipos de jóvenes, y la lectura que ellos hacen de la propia socialización, como si la socialización fuera algo que está puesto por encima. No tengo el placer de verle a Manuel Martín Serrano, porque estaba en otro sitio esta mañana, pero seguro que se ha iluminado mucho con su sabiduría conocida. Yo voy a hablar entonces en un primer momento de la tesis de la singularidad, y quiero mostraros a vosotros cuáles son, en mi opinión, los elementos estructurales, no entraré en los nómicos, propios a la sociedad y juventud española actual, desde los que cabe hablar de los nuevos adolescentes, si es que cabe hablar de los nuevos adolescentes, que yo creo que sí. En primer lugar, no hay que olvidar que hoy la mayoría de los jóvenes han nacido en familias donde hay un solo adolescente. Son hijos únicos.
La cifra modal, digamos, de hijos por familia es uno o una. Luego son muchos menos que hace 10 años. Dato, digamos, fundamental. La adolescencia se ha extendido. Se empieza mucho antes a ser adolescente y se entra más tarde en la juventud. Hay una especie de adolescentización. Yo creo que de la sociedad española en su conjunto, entendida por adolescentización, la desresponsabilización, la despreocupación, la desocupación, diciendo que siempre es el otro, el que sea, el que es en última instancia el responsable de cualquier cosa. Estos jóvenes por primera vez viven plena revolución tecnológica. No nos damos cuenta de que en estos 4 o 5 años se han encontrado con el móvil, se han encontrado con el chat, se han encontrado con el Messenger y establecen una serie de relaciones que eran impensables hace 5 años. En el estudio de SM verán ustedes la proporción importante de chicos y chicas que han quedado con un desconocido a través del chat. Empieza a ser cada vez mayor el número de chicos y chicas que dedican tanto tiempo a estar en contacto en el ordenador como a ver la televisión. Empieza a ser un fenómeno nuevo, no necesariamente negativo, digo nuevo. Y estos jóvenes viven en plena revolución tecnológica. Los mayores nos cuesta entender esto todavía. Yo lo veo en casa. Tienen una mayor movilización espacial. No sé quién lo decía en estas jornadas. Es verdad. Se mueven mucho. Los alumnos en este momento en España hay aproximadamente un 40% de alumnos que están en la universidad. Esto se mueve una barbaridad. Hay muchos universitarios que se están moviendo. Yo para ellos recorrer Europa, vamos, es una banalidad. Ven otras cosas. ¿Hasta dónde cabe generalizar la situación del chico encerrado en casa, chico o chica, frente a su ordenador e intercambio virtual, entretenido en sus juegos? Cabe decir, como alguno dice, que esto va a ser una forma de reflujo del botellón, porque al final se van a quedar en casa y se van a juntar entre ellos para organizar sus cosas. ¿Va a ser una alternativa? Yo creo que no, pero alguno ya se lo ha planteado. El esquema chicos-chicas es diferente. Es uno de los temas más apasionantes que puede haber para estudiar. No es el mismo que hace unos años. Hay un igualitarismo ya asumido verbalmente, pero entre los chicos y sobre todo entre los adolescentes, muy adolescentes, de la primera adolescencia, las referencias feministas no son aceptadas, y los que estáis en la docencia lo sabéis mejor que yo. Y entre algunos de ellos, entre los más débiles, entre los más torpones, los más dejados de lado, pueden provocar rechazos y pueden ser fuentes de agresión, que puede tener una connotación no solamente de llamado bullying, sino también una connotación de carácter sexual. Los estudios que hemos hecho en Cataluña, los que he hecho yo con los adolescentes en San Sebastián y los que estamos haciendo ahora de nuevo en Cataluña, me muestran esta realidad. La violencia juvenil sigue siendo mayoritariamente masculina, sí, pero ya tenemos elementos nuevos en donde encontramos adolescentes masculinos que han sido objetos de agresiones sexuales, en gran medida por adultos, ciertamente. El tema de la pederastia, yo no sé si es más o menos que en otros momentos, pero es un tema que está ahí y que se aborda relativamente poco todavía. Chicos. La lectura de las revistas que leen los chicos y las chicas es algo que algunos sabéis que me interesa mucho. Todavía en Chiclana de la Frontera, la semana pasada, me dediqué un rato a analizar qué es lo que leen hoy los chicos y las chicas. Y estamos ante dos universos muy distintos.
Entonces, frente a una serie, digamos, de igualitarismos que son muy claros, sin embargo, la identidad de género, la identidad de sexo, no, es identidad de género. ¿Por qué digo que es identidad de género? Porque reproducen casi literalmente la diferenciación de lecturas que hacen los de las dos generaciones anteriores. Yo no me he limitado a estudiar qué es lo que leen los chavales de 14 a 19 años, sino qué es lo que leen los que tienen de 30 a 35 años y qué es lo que leen los que tienen de 45 a 50. Y cuando usted hace una foto fija el momento, pero que es al mismo tiempo diacrónica, es sincrónica, pero digamos de tres edades diferentes, uno se da cuenta de que se está reproduciendo, a pesar de todo, el mismo esquema de diferenciación de género entre hombres y mujeres. Simplemente con el título de las revistas que leen unos y otros, si ustedes toman la precaución de dejar fuera las revistas que acompañan los semanarios de la prensa cotidiana. Es muy importante la cuestión del género. Yo creo que no tenemos que bajar la guardia en ese tema. Hay un discurso y hay una práctica. Ahora hay más trabajo, ciertamente. El tema de la emancipación de los hijos con los padres está incluso más complicado que hace unos años. Por un lado es cierto que hay más trabajo. Es cierto que en este momento el paro juvenil está en bajas cotas, no en todas las partes de España es igual, pero hay zonas de España en donde el paro juvenil es inexistente. Por ejemplo, en gran parte de toda la cornisa, de toda la parte de la costa, ciertamente en algunas zonas como el País Vasco no hay paro juvenil. Dicho eso, es preciso añadir inmediatamente que el trabajo que existe es un trabajo temporal y es un trabajo de muy baja calidad y es un trabajo extremadamente presionado incluso para universitarios. Es decir que lo que estamos entrando en el tema del trabajo, la nueva relación al trabajo, yo el día pasado estaba atendiendo pero seguro que Conde os habló de todo esto muy bien. Yo llevo muchos años trabajando ese tema cuando él habla de la ruptura social que se ha creado con el trabajo, ¿no? Pero junto con eso habrá que decirlo 1, 1000 y 100.000 veces, está el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un problema estructural español muy grave y es uno de los factores fundamentales que hace que los jóvenes no se puedan emancipar. Yo soy de los que sostengo no solamente que tiene que haber un apoyo, digamos, por parte de la administración y por parte de todos hacia el tema de la ayuda a los jóvenes para la vivienda. Yo creo que somos nosotros los padres los que en lugar de darles dinero para que se compren un coche, tendremos que darles dinero para que se paguen el primero o segundo año de la vivienda, pero no les demos dinero para el coche, no se lo demos. Somos nosotros los que tenemos que fomentar, los padres, la emancipación de los hijos. En gran medida los hijos no se van por razones objetivas, que son las razones objetivas que acabo de decirles: el trabajo precario y la vivienda cara. Pero hay una razón subjetiva que no queremos reconocer, es que no queremos que se vayan. Y sobre todo no queremos que se vayan cuando ellos quieren irse. Porque ellos quieren irse a los 18, 19, 20 años. Eche van naidet aitá. Quiero una casa, me decía mi hijo. Y mi hija el día pasado. Eche van naidet. Quiero una casa. Y no una casa portátil, que es una furgoneta. U otras cosas. O decir cuándo te vas a ir. ¿No estáis cansados? ¿Por qué no vais a pasar un fin de semana por ahí? ¿Para qué? Para quedarse en casa de ellos. Si es de cajón. Si es de cajón. Somos nosotros
sobre todo cuando hemos colocado a los hijos en un pedestal. ¡Ay, no te caigas, ten mucho cuidado! Les damos prédicas, las charlas de las precauciones, como suelen decir ellos. Las charlas de las precauciones, ¿no? Es cierto también que las familias, y es otra característica fundamental en la que están creciendo, las familias a pasos agigantados están cada vez más fragilizadas. Las familias son cada vez más inestables y con consecuencias aún desconocidas para las futuras generaciones. No estoy pensando, y vengo de dar una conferencia en un congreso sobre familia, no estoy pensando en las familias, digamos, rotas, o las familias separadas, las familias reconstituidas, en las familias homosexuales, en las familias monoparentales. No estoy pensando en esas. Esas familias todavía son minoría en la sociedad española actual. Aproximadamente, en los últimos datos que tenemos, fiables, son del INE, son de 2001, hablan de un 75% de familias, de personas que viven en familias nucleares, padre y madre y 2 hijos. Un hijo. Y yo estoy pensando en este 75%, en este 75%. Y no voy a recordarles el estudio que hicimos en la FAD hace ya 2 o 3 años, Hijos y Padres, Comunicación y Conflictos, que aquí ha recordado. Allí aparecía lo que para mí es el tema central. Y es que de estas familias que son las familias nucleares, nuestra tesis es que aproximadamente el 40% tienen capacidad de educar a los hijos. Si llegan al 40%. Y ahí está el fondo del problema. No voy a reproducir aquel discurso. No voy a reproducir. Y ese es donde yo veo que hay un problema de fragilización de familias, de inestabilidad, incluso en las familias que son formalmente las familias nucleares. No nos peleemos por si tienen que, si los homosexuales pueden adoptar o no adoptar, dejar de adoptar, que el problema no está ahí, ni si de pronto se produce una ruptura de familias, ni si están recompuestas. El problema no está ahí. El problema está en saber si en el seno de la familia el padre y la madre siguen siendo padre y madre, o padre y padre y madre o madre, o si son hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer. Y si el pequeño es niño o es hijo. Ahí está el tema de fondo en la historia de la familia. A mí me llama mucho la atención que en algunas modernas sociologías de la familia, cuando uno va a índices analíticos, pienso por ejemplo en los trabajos de Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gersheim, ha desaparecido la figura de padre-madre y se convierte en hombre-mujer, y ha desaparecido la figura del hijo y se convierte en niño. Y eso crea una enorme fragilidad también en los nuevos adolescentes, que en una proporción importante están creciendo solos. Están creciendo solos. No solamente, aunque también, porque la madre haya salido de casa y se haya insertado socialmente, lo cual es un bien en sí mismo, punto, sino porque, en primer lugar, el padre no ha entrado. Y en segundo lugar, el padre no ha entrado. Y en segundo lugar, porque el padre y la madre, estando los dos fuera, llegan a casa cansados, destrozados, agotados, nerviosos, sin tiempo ni ganas más que para decirles: ¿qué tienes ahí el PlayStation? Si te he puesto un ordenador portátil, si tienes ahí tu propio... ten cuidado, no veas cosas feas, tú no veas esas cosas, ¿verdad? La charla de las precauciones
darles dinero. ¿Sabéis cuánto dinero tienen por semana los jóvenes de 15 a 24 años? Según una encuesta de... Bueno, una de las dos, así no, ninguno se me enfada. 47 euros. De 15 a 24 años. 47 euros. Más lo que arramplan de las abuelas y de los abuelos, claro. Este es un tema enorme. España es un país de inmigrantes, lo he dicho antes, y por primera vez nos encontramos con jóvenes que ven a algunos inmigrantes con temor, con preocupación. Sobre todo esos jóvenes que en el estudio mío nuestro, pero el capítulo era mío, del 99 de jóvenes españoles, llamé los retraídos sociales, que son evidentemente la fuente de los bullying. Esos chavales que son los que a mí más me preocupan de todos, los que están más descontentos de sí mismos, los que realmente no han crecido con una suficiente solidez psicológica, los que están más angustiados, los que están más solos. Estos ven al inmigrante como un enemigo, porque éste les va a quitar el escaso puesto de trabajo al que ellos aspiran. Y eso va a aparecer muy claro en el estudio de 2005 de SM. Ahí va a aparecer muy claramente cómo, yo no diré jamás que sean hechos racistas, tienen más miedo al distinto, al diferente. Y eso indica una nueva situación de un nuevo joven que en el fondo, yo diría que la característica central, porque veo que me quedan 5 minutos y he llegado a la página 6 de 18. La característica central de muchos de estos jóvenes, no de todos, por supuesto, es la de tener más cosas que jamás juventud alguna haya tenido y haber crecido más solos que jamás juventud alguna haya crecido. Esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, de búsqueda de cariño, de búsqueda de ternura, de búsqueda de alguien que les quiera de verdad. Esa es una nota fundamental de esta juventud, no de todos, afortunadamente. Esta es. De ahí que yo hago referencia en mi trabajo, lo vais a ver ya al final de mi trabajo, hago referencia a otro estudio de la FAD, cuyo título os lo voy a decir ahora porque no me acuerdo, yo estoy muy viejo, yo no me acuerdo exacto, y lo hizo Elena Rodríguez, que allí presentó aquí una cosa de chicos y chicas, Ignacio Mejías y Esteban Sánchez. Jóvenes y relaciones grupales, dinámica relacional para los tiempos de trabajo y ocio. Lean ese libro, porque en ese libro aparece algo extremadamente importante, y es la distinción que hacen ellos entre el compañero del amigo y la distinción de las relaciones y de los espacios propios, una vez más, de los espacios propios que son los espacios del compañero, de eso que decía en un momento de la fiesta, de la fusión orgiástica, del puro disfrute, del despendole maravilloso de la juventud. Ese otro espacio en el que buscan confianza, sinceridad, les estoy citando textualmente a Elena Rodríguez, Ignacio y Esteban, confianza, sinceridad, fidelidad o lealtad y reciprocidad, el vínculo de Oriol de ayer, aquí. Esta es la importancia que estos conceden a los amigos, porque los amigos, no solamente, como decía y con razón Domingo Comas ayer, que el ocio se ha convertido en el espacio por excelencia como agente de socialización. Tenía razón al decir eso. Yo creo que se olvidaba un poquito de que había una socialización en la infancia. Déjeme que diga esto así a borbotones, porque ya se me va el tiempo. Cada día creo más que es fundamental que veamos qué pasa en los primeros 10 años. Cada día creo que es más fundamental.
¿Qué coño ha pasado en los primeros 10 años de ese chaval o esa chavala? Cada día que eso es más importante, esa historia. Hay que bajar ahí. La adolescencia está muy bien, le decía Ignacio Calderón. Montemos un congreso para hablar de la infancia. De lo que pasa antes. Cómo han atravesado ese periodo de la infancia, ¿no? Entonces sí, es verdad que es importante el espacio del ocio y tiempo libre. Pero no entendamos el ocio y tiempo libre solamente como un espacio de disfrute, esa imagen estereotipada del disfrute, de pasárselo bien y joder que bien y beber y tal. Es más que eso, es eso también, pero es más que eso. Ahora quiero que me pasen la única transparencia que les voy a pasar. Doña Concha, el alma mater de la fundación. ¿Con quién comparten sus inquietudes? Eso que tienen ahí es el resultado de un estudio de jóvenes y religión que no ha leído nadie. E incluso los que lo han leído nos han dado el baculazo encima. Pero ¿qué le vamos a hacer? Jóvenes 2000 y religión es un estudio que hicimos en la Fundación Santa María. Y esta es la segunda pregunta del cuestionario. La primera decía si se preocupan ellos por las grandes cuestiones de la vida. Bueno, pues las grandes cuestiones eran, les voy a leer para que no... Si se plantean a menudo las grandes cuestiones de la vida, el fracaso, la felicidad, el dolor, la violencia, el sentido de la vida, el mal. Preguntamos eso. Bueno, el 1 de cada 4 dijeron que eso no les preocupaba nada y que no se planteaba nunca esos problemas. El 45% decían que les preocupaba eso algunas veces. Y un 30% son temas que le preocupan y que a menudo piensan en ellos. La siguiente pregunta que les dijimos era ¿con quién comparten esas inquietudes sobre esos problemas que les acabo de leer? Y la respuesta la tienen ahí. La tienen también en las notas que en el libro de ponencias. Y es extremadamente importante. Porque esto es lo que dice, ¿con quién comparten? ¿Con quién establecen esos vínculos? Esas relaciones sobre esas cuestiones. Y está solamente, he puesto como base para el porcentaje, aquellos que dicen que esos temas les preocupan. A los demás los he tenido aparte, no los he metido aquí. Y aquellos que dicen que esos problemas les preocupan, vean ustedes qué es lo que sale en primer lugar. Y en primer lugar, a ver si acierto con estas maquinitas, nunca vi con esto yo. Bueno, ya lo veis, no, apoyo a los botones, pero no doy con ellos. Soy un desastre, me tienen que echar, doña Concha, me tienen que echar con estas maquinitas. Por eso procuro no pasarlas, pero ya ven ustedes claramente qué es lo que pasa, los amigos en primer lugar. Los amigos en primer lugar, los padres, la pareja. Bueno, era una encuesta de jóvenes y religión y preguntamos por el cura de religiosos y religiosas, el 4%. Pero cuidado, solamente el 2% a los profesores, y el dato que quizás es el más preocupante de todos es que hay un 15% que dicen que no tienen a nadie con quien poder compartir de esas cosas. Si avanzan ustedes en edad se darán cuenta que lógicamente la pareja coge mucha importancia a medida que avanzamos en edad, en detrimento incluso de los padres, y si hubiéramos hecho solamente sobre los que tienen pareja, incluso sobre los amigos. Termino y leo la última frase que tengo y aquí lo corto. Yo creo que es evidente que todo esto hay que embarcarlo en la importancia del espacio social del ocio. Y como digo, más precisamente de los diferentes espacios de ocio en la juventud que provocan engarces diferentes. El espacio de la alegría desenfadada con sus compañeros, el de la conversación buscada con sus amigos, el de la intimidad anhelada con la pareja, dando así lugar a la multiplicidad de identidades en los sujetos individuales, en el mismo sujeto. Estos espacios tienen también su traslado en aspectos tan personales como los de la expresión de la sexualidad en los jóvenes, de pura eclosión y explosión del placer, a veces en lugares de fortuna,
con la barrera del preservativo, icono de amor y muerte donde lo haya, a la entrega abandonada, a la fusión amorosa, a la fusión con ternura sin trabas, sin temores, sin miedos. Pero esta es otra cuestión en la que quizás otro día nos aventuremos. Muchas gracias. Bien, damos paso al coloquio. Hay varias preguntas muy interesantes, pero yo no me puedo retrotraer del poder que me da estar cerca del micrófono y por supuesto que voy a proponer a la FAD que a ver si el año que viene hay un congreso sobre ser padre-madre hoy, y que Javier Elzo nos dé una ponencia sobre el grito de los padres, que sería conveniente, más que nada porque, y en esto coincido con una persona que provenimos de la misma institución, ella de la suya, yo de la mía, no de la institución profesional o laboral, sino de nuestra propia familia. Y oyendo a Javier Elzo y como padre de adolescentes, se me ocurría una anécdota que cuentan de Valle Inclán. En cierta ocasión se juntó con Juan Belmonte y después de decirle lo mucho que admiraba su arte, la tauromaquia, le dijo a Belmonte que solo le faltaba una cosa. Le contestó Belmonte: usted me dirá, don Ramón. Y le dijo Valle Inclán: a usted lo que le falta es morir en la plaza. A lo que le contestó Belmonte, con la gracia sevillana que le caracterizaba: se hará lo que se pueda, don Ramón, se hará lo que se pueda. Yo creo que en el ámbito de los padres, pues en muchas ocasiones estamos en ese se hará lo que se pueda, ¿no? Tal vez porque nos vemos desbordados por esos avances tecnológicos que ha comentado Javier y no sabemos reaccionar ante determinadas situaciones. En parte esto subyace en la pregunta que hacen. ¿No cree que la educación familiar ha de consistir en que adquieran autonomía para afrontar problemas individuales y sociales? Sí, por supuesto. La educación es conseguir que un adolescente se convierta en un joven autónomo y responsable. Eso es la educación, básicamente. O sea, el problema es si realmente es eso lo que nos importa, por ejemplo, en el sistema de enseñanza, que no he dicho ni palabra. En esta misma línea, ¿se puede ayudar sin entorpecer el propio desarrollo moral e integral de los adolescentes? Hombre, mire, no somos dioses, afortunadamente somos hombres y mujeres, ¿no? Y cometeremos errores, sin la menor de las dudas. Y tendremos mil dudas, ustedes y yo tendremos mil dudas, ¿no? Es que hay que decir, no hay que decir, hasta dónde hay que decir. Yo no tengo ninguna receta al respecto más que una: la naturalidad. Buscar espacios en donde naturalmente se hablen de las cosas. No esperar, por ejemplo, un espacio malísimo es esperar, digamos, a las 3 de la mañana para echar la bronca al chaval. Ese es un sitio malísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que es el arte de ser padre o madre. Es un saber escuchar, un saber esperar, que suele decir Jaume Funes muchas veces, un saber esperar. Entonces, el éxito de un padre es hacerse prescindible. Ese es el éxito de un padre y de una madre, es hacerse prescindible, es conseguir que los hijos pues puedan tener su... Ahora, eso pues no hay recetas, quiero decir que no hay en cada momento pues habrá que hacer cosas, ¿no? Yo creo, y vuelvo a mis primeros años, a mí me parece fundamental que en los primeros años lo que fundamentalmente necesita un crío es cariño, ternura, atención, cuidado, respetar sus horarios, que esté bien limpio, bien alimentado, que duerma las horas necesarias. No es mucho más que eso, no hace falta leer muchos libros. Empecemos por ahí. Y luego saber darnos cuenta de que tienen que autonomizarse y habrá un momento en que tendrán que enfrentarse a nosotros. Si no, nos autonomizarán.
Otra pregunta es, ¿cómo es posible que se hable del temor al diferente cuando nuestros jóvenes se están criando desde muy pequeños con otros jóvenes diferentes dentro de su grupo de iguales? Bueno, la mayor parte de los jóvenes españoles, hay que decir francamente esto, son de lo más tolerantes, y cuando vemos análisis, digamos, de encuestas europeas con formulaciones similares, con preguntas similares, etcétera, bueno, no solamente los jóvenes, la sociedad española es de las sociedades más tolerantes y más abiertas que hay. Es decir, que hay que contextualizar las cosas, ¿no? Lo que digo yo es que en los últimos años, en una parte concreta de la juventud que he precisado mucho, que es esa, que yo llamaba retraído social en la tipología del 99, en esos está emergiendo un temor al diferente, en parte también porque había menos adolescentes, ¿no? Había menos inmigrantes, perdón. Bueno, eso también es cierto. Y entonces el tema es extremadamente importante. En San Sebastián, donde hemos tenido pues el acoso de ETA y el temor de ETA, pues ha habido muchos menos inmigrantes, no solamente por eso, pero también por eso, ¿no? Y de pronto nos hemos encontrado que hay gente que son de otras razas y otras culturas, y ha empezado a emerger un cierto problema de chicas que tienen miedo de salir a la calle por ahí. Bueno, pues ahí habrá que trabajar ese campo. No voy a hacer otra conferencia sobre eso, pero lo abordamos y al final se dio una salida razonable al asunto. Luego, no es que los jóvenes hayan crecido con, el problema es que puede haber un grupo de jóvenes, chicos, chicas, que cuando se enfrenten a un tipo determinado de jóvenes de fuera, porque eso también hay que decirlo, no todos los jóvenes de fuera son iguales. Y si tenemos jóvenes de fuera que vienen de una cultura patriarcal, machista y sexista, y se creen con derecho de pernada por el hecho de haber nacido en esa cultura sobre las chicas, y oyen y gritan a voz en grito como hemos oído en San Sebastián, y aquí donde se folla, pues habrá que decirles que no, que eso no, así no se hace entre nosotros, para empezar. También habrá que decir eso. O sea que, no sé, es muy complicado lo que me preguntan. Hay otra pregunta más bien dirigida hacia la organización que propiamente a Javier, que conecta con lo que yo en mi presentación he comentado, en el sentido de que la problemática del adolescente es un tema frecuente de conversación, pero no se habla lo suficientemente con ellos. Y hay una persona que dice que si sería posible realizar un congreso donde los protagonistas y ponentes sean los adolescentes. Yo me adhiero a esa solicitud, aparte del congreso sobre los padres que comentaba antes. Y por último, dentro de la singularidad, que eso sí que lo he aprendido muy bien de Javier Elzo. Y por último, preguntan si sería posible repetir el título del libro que ha recomendado Javier. Sí, lo tenéis es una nota, me imagino que será el de Elena Rodríguez. Es un libro que está editado aquí en la FAD. Lo tenéis iba a decir la página 14, pero es de mi nota, tengo que ver en el libro, que es la nota 5, en todo caso, van al libro de ponencias, a la nota 5 de mi ponencia. El libro es de Elena Rodríguez, Ignacio Mejías y Esteban Sánchez. Se titula Jóvenes y relaciones grupales, dinámica relacional para los tiempos de trabajo y ocio. Es un libro que ha editado la Fundación de Vida contra la Drogadicción e Injuve en Madrid el año 2002. Léanlo porque es una perla. Bien, y por último, ya solo me queda dar por concluida esta ponencia, pero me gustaría hacerlo también con otra cita que es válida tanto para los profesionales de la educación como los padres, como los propios adolescentes y cualquier persona que tenga responsabilidad en nuestra sociedad. Decía Ernesto Sábato que siempre habrá algo que podemos hacer por la humanidad, que es el no resignarnos. Yo creo que no debemos resignarnos y debemos de continuar en la lucha, en el trabajo por un mundo mejor, por un mundo más justo. Muchas gracias.